A continuación se realiza la explicación del lenguaje JavaScript para programación funcional presentado por Julián Guillermo Rodríguez, Camilo Andrés Palacio, David Sebastián Constein, Juan Francisco Torres. Iniciaremos explicando cómo probar un archivo JavaScript con lo cual ejecutar un script. Primero creamos un archivo .js en el cual se puedan visualizar los resultados o impresiones necesarias con el uso del comando para imprimir en consola console.log, como se muestra en el ejemplo. Posteriormente, y una vez instalado Node.js, abrimos una terminal en la carpeta donde se encuentra el archivo .js y lo ejecutamos con el comando node nombre.js. Para este caso, el archivo se llama Java funcional. Declaración de variables y funciones. En JavaScript, las variables se pueden definir sin necesidad de especificar el tipo de dato. Basta con otorgar un identificador único sin utilizar las palabras claves o reservadas de JavaScript. El identificador debe comenzar con una letra y puede contener números y guión al piso. También se debe tener en cuenta que distingue mayúsculas y minúsculas. Las funciones se declaran usando primero la palabra function, seguido de un identificador único, y posteriormente se determinan los parámetros. Dentro de la función se realizan las declaraciones necesarias y para devolver un resultado se utiliza la sentencia return. En JavaScript, toda función es una instancia del tipo function. Lambda. La notación lambda en JavaScript se estructura de dos posibles formas. En la primera se determinan los parámetros de 0 a varios, seguido por la flecha de caracteres igual mayor que, y finaliza con una expresión. La segunda notación se utiliza cuando se generan varias líneas para la definición del lambda. Primero los parámetros seguidos de la flecha y luego entre corchetes las declaraciones necesarias separadas por punto y coma, finalizando con un return que devuelve un resultado. Para ver un ejemplo, veremos cómo se puede asignar funciones a variables. La primera variable suma se iguala directamente a una función normal como hemos visto, mientras la segunda variable suma se iguala directamente a un lambda, o también conocido como función anónima, la cual recibe dos parámetros y retorna la suma de ellos. Orden superior. El orden superior en JavaScript se puede ver en el siguiente ejemplo, donde retomamos la función de suma ya vista y se crea otra función que recibe tres parámetros, dos elementos y una función. Esta función estructura en retorno la ejecución de la función entrante con los elementos que entraron igualmente en aplicar operación. Así se puede ver el comportamiento de funciones que reciben otra función como parámetro. Currificación. En JavaScript también se puede ver la currificación como creación de funciones sobre funciones, perteneciendo también al orden superior. En el primer ejemplo vemos la función suma que recibe un primer parámetro único y retorna una función que a su vez recibe otro parámetro único y como resultado genera la suma de los dos parámetros recibidos. Para llamar a esta función mandamos los parámetros en paréntesis separados. En el segundo ejemplo se realiza con tres elementos en tres funciones anidadas que devuelve la suma de estos elementos. Para llamar esta función se debe mandar cada elemento también en un paréntesis independiente, como vemos en el ejemplo. Instrucciones de decisión y map. En JavaScript, para definir instrucciones de decisión se puede hacer una función de la siguiente manera. Como podemos ver, primero se tiene la función decisión que recibe dos parámetros x y y. Tenemos un return y después comienzan las condiciones con guardas. Cada condición tiene un predicado y un curso de acción en caso de cumplirse dicho predicado. Los dos puntos dividen cada uno de los guardas y finalmente la última línea que no
que no se compone como un predicado, actúa como un otherwise, es decir, que si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, este curso de acción entra a jugar un papel. En JavaScript también se puede hacer uso de la función map para recorrer los elementos de una lista y aplicarles una función. Para representar esto, se define un arreglo de enteros que llamamos arreglo y que tiene los valores 4, 55 y 27. Por medio de la función mat.sqrt se aplica la raíz cuadrada a cada elemento del arreglo que se definió anteriormente. Esto se da por medio de la función map. Además de esto, se muestra un ejemplo del uso de map por medio de un lambda que suma el número 2 a cada elemento del arreglo, en donde después de la flecha se da el curso de acción. Por último, se puede ver un ejemplo en el cual se adiciona una variable en el arreglo resultante de mapear los elementos dividiendo cada uno en dos. Función filter. En JavaScript también encontramos la implementación de la función filter sobre un arreglo tomando una función como criterio del filter. En el primer caso, se toma el arreglo definido en la diapositiva anterior y sobre este se aplica un filtro basado en la función lambda, la cual recibe un elemento a y se verifica si es menor a 25. Filter también se puede utilizar con base en una función definida previamente. En este caso, para aquellos valores del arreglo que sean mayores a 10, devuelve verdadero y serán almacenados en el arreglo resultante. En este caso, la función mayor de 10 como parámetro en el filter.